Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer webinar por parte de DIAPSA. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos esperando que se reúna y se una más gente a nuestra sala de reuniones. Gracias por estar con nosotros. Soy el ingeniero Carlos Alberto Maldonado Díaz. Les vamos dando un poquito de las reglas de nuestro webinar. Por favor, mantengan su micrófono en silencio, silenciado durante la sesión. Al último de la sesión vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. En ese momento ya podríamos abrir nuestro micrófono. Por favor, sigan nuestras transmisiones. Si se requiere intervenir por ahí alguna pregunta y no quieren hacer uso del micrófono, pueden hacerlo en el chat, dentro de su barra de control del Zoom. Por ahí viene un chat. Van a estar varios compañeros de DIAPSA al pendiente de estas preguntas. Estas preguntas las pueden ir subiendo al chat conforme se desarrolle nuestra presentación y al final vamos a darle solución a sus dudas. Muchas gracias por estar aquí. En un momento más iniciamos. Un par de minutitos e iniciamos. Hacemos una semana. Quiero ver qué dice el tema de la moto. Listos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer webinar. Por favor, mantengan su micrófono silenciado. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de vibración mecánica. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Carlos Alberto Maldonado Díaz. Soy ingeniero mecánico eléctrico de la compañía DIAPSA. Vamos a estar hablando un poquito con respecto a vibración mecánica. Este es nuestro tercer webinar abierto a la industria. Y una de las principales cosas con la que vamos a empezar es precisamente definir lo que viene siendo la vibración mecánica. ¿Qué es y para qué sirve la vibración mecánica? Bueno, la definición más sencilla que podríamos tener al respecto es que la vibración es un movimiento u oscilación repetitiva de un objeto alrededor de un punto de referencia. Y normalmente esto ocurre entre ciertos límites. Este punto de referencia en la maquinaria es a lo que le llamamos cuando la máquina está completamente estática o está detenida. ¿Para qué nos sirve entonces poder medir vibración mecánica? Bueno, al momento de que nosotros hacemos este tipo de mediciones podemos tener una infinidad de parámetros distintos. Y estos parámetros, a la hora de nosotros llevar la tendencia o hacer su medición, con ellos podemos tener un indicador de la condición de nuestra maquinaria. La vibración mecánica, por excelencia, es uno de las técnicas del mantenimiento predictivo más socorridas dentro del mantenimiento. Tiene varias características: frecuencia, amplitud, ciclo, fase, de las cuales
hay dos que son súper importantes: la frecuencia y la amplitud. ¿Por qué son importantes estas características? Pues muy sencillo. La amplitud nos da una pauta de qué tan severo o qué tan grave tenemos un problema en la maquinaria. La vibración mecánica es degenerativa. Entre más amplitud tengamos, generalmente mayor o más fuerte es nuestro problema. Eso es muy bueno porque con amplitud podemos saber si estamos dentro o estamos fuera. Inclusive se podría utilizar con pruebas de pasa o no pasa en el estado de una maquinaria. Pero una cosa es saber si nuestra maquinaria está dentro de los parámetros, y otra cosa muy diferente es saber qué es lo que tiene nuestra máquina si está fuera de parámetros. Y es por eso que viene la segunda característica importante de la vibración mecánica: la frecuencia. La frecuencia es una característica que nos dice qué tipo de problema tenemos o dónde tenemos ese problema. De tal manera que si complementamos estas dos características de la vibración, fácilmente podemos llegar a una solución dentro de la maquinaria. Hablando de la frecuencia como característica importante, el rango de frecuencia es un parámetro que normalmente no se le da la importancia debida. ¿Por qué? Vamos a hacer la analogía. El rango de frecuencia es como si fuera un microscopio. Un microscopio dentro de un laboratorio de química. En un microscopio nosotros tenemos diferentes aumentos, ¿verdad? Aumentos de 100 por, 200 por, 300 por. Nosotros cuando queremos ver a detalle algún problema dentro del objetivo del microscopio, lo que hacemos es cambiar los aumentos. Bueno, la frecuencia dentro de la vibración mecánica funciona de una manera bastante similar. Cuando yo quiero ver problemas, amplío a un rango de frecuencia. Cuando yo quiero ver otro tipo de problemas, me amplío hacia un rango de frecuencias completamente diferente. Por eso el día de hoy estamos hablando del barrido de frecuencias. Dentro de la vibración mecánica, ¿realmente estoy midiendo lo que debo de medir? Bueno, pues para desarrollar un programa adecuado de inspección con vibración mecánica, necesitamos tener ciertas bases. Un alcance, primero comprender hasta dónde puede llegar la vibración mecánica dentro de la maquinaria. Tener un equipo y saber qué características tiene y si ese equipo y sus características se adecúan a los problemas que yo tengo en mi equipo o se adecúan al tipo de maquinaria que manejo en mi planta, en mi industria. También necesitamos diferentes metodologías y procedimientos que son esenciales para poder tener un buen resultado, ya que si yo hago mal una lectura, selecciono mal un sensor, selecciono mal un rango de frecuencias, definitivamente no voy a tener el resultado adecuado y mi máquina puede fallar sin yo darme cuenta del problema que la hizo fallar. Y por último, pero no menos importante, el recurso humano. La persona que va a estar a cargo de esto, la persona que va a estar no involucrada, sino comprometida con el programa de inspección, con el análisis de vibración mecánica. Veamos cada uno de estos puntos más a detalle para poder ahondar un poquito en el tema. ¿Cuál es el alcance que tiene la vibración mecánica? ¿Para qué queremos medir vibración mecánica? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Si yo mido vibración mecánica, según la definición que estuvimos viendo en un principio, es un movimiento. Y si yo tengo un movimiento en un objeto, definitivamente debe tener una fuerza que lo está provocando. Ese es el objetivo de medir vibración mecánica, encontrar la fuerza que provoca el movimiento. Si yo encuentro la fuerza que provoca el movimiento y la elimino, entonces voy a eliminar un problema que a la larga va a deteriorar la condición de mi equipo. Ese es el fin de medir vibración mecánica. Ahora, ¿cómo es que funciona nuestra tecnología? Tenemos un sensor
contenido dentro de él un cristal piezoeléctrico. Un cristal piezoeléctrico es que es un material que existe en la naturaleza y que tiene como peculiaridad generar un voltaje o fuerza electromotriz a la hora de estar sometido a un esfuerzo, sea de tensión o compresión. Este sensor se acopla de alguna manera, de diferentes maneras a la maquinaria. ¿Para qué? Para poder formar movimiento junto con la máquina. Si la máquina se mueve para arriba y para abajo, mi sensor se va a mover junto con la máquina para arriba y para abajo. Este movimiento provoca esfuerzos dentro del cristal piezoeléctrico y manda o genera una señal eléctrica que es directamente proporcional a la vibración de la máquina. Esta señal eléctrica, que es análoga al movimiento, entra dentro de nuestro aparato y entra a una serie de procesamientos para poder obtener una información que al final de cuentas es la que vamos a analizar. Según las diferentes ingenierías de los equipos de vibración mecánica, podemos tener una serie diferente de parámetros a medir, una serie diferente de gráficas a medir, pero principalmente son dos las herramientas que utilizan los equipos de vibración mecánica o que nos dan los equipos de vibración mecánica para poder hacer este análisis. Un número al cual se le llama valor de vibración global, que me da la pauta de la amplitud, y una gráfica que se llama espectro de vibración mecánica, que es una gráfica que contiene precisamente esas dos características importantes de la vibración. En el eje de las Y, la amplitud, y en el eje de las X, la frecuencia. De tal manera que con estas dos principales herramientas yo puedo determinar los tipos de problema que puedo contener dentro de mi equipo. ¿Dónde es donde se aplica principalmente el estudio de vibración mecánica? Su principal aplicación es la maquinaria rotativa. Prácticamente podemos hacer un análisis de vibración mecánica en cualquier tipo de maquinaria que tenga un movimiento giratorio o rotativo, ayudando a detectar problemas dentro de la misma. No es tan sencillo ir y colocar un sensor de vibración mecánica en un equipo rotativo. También hay que considerar que el equipo rotativo te dé un tiempo suficiente para hacer la lectura. De ahí a que la configuración de los puntos de vibración, rangos de frecuencia, líneas de un espectro, son determinantes para poder darnos ese tiempo total de colección. Prácticamente podemos tener maquinaria rotativa de diferentes características. Maquinaria rotativa que se encuentra trabajando con velocidad constante, maquinaria rotativa que se encuentre trabajando con velocidad variable, maquinaria rotativa que se encuentra trabajando a muy alta o a muy baja velocidad, o inclusive que es intermitente, que prende y apaga. Todas estas características son importantes a la hora de dar de alta un punto de medición en vibración mecánica. Pero ¿cuáles son entonces los problemas que puedo dar de alta o que puedo encontrar a la hora de dar de alta un punto de medición de vibración mecánica? Bueno, uno de los principales problemas es el desbalance. El desbalance es dentro del top 3 de problemas de vibración mecánica el que más incide dentro de la maquinaria. Pero aparte de ellos tenemos otros problemas que también podemos detectar, como son desalineación y soltura mecánica, daños en rodamientos, daños en engranes, problemas en bandas y poleas, resonancia y algunos otros problemas más que podemos encontrar con la ayuda de vibración mecánica. Básicamente, cualquier elemento de transmisión de potencia que tengamos dentro de nuestra maquinaria, es posible localizar dentro de él los diferentes problemas, siendo estos que tenemos en pantalla los más recurrentes. Desbalances, desalineación, soltura mecánica es el pan de cada día dentro del análisis de vibración en el mantenimiento predictivo.
Uno de los problemas que mayormente tenemos en el argot de la vibración mecánica es que siempre dejamos al último lo primero que debemos de considerar: las frecuencias de estudio del equipo. ¿Qué son las frecuencias de estudio de la máquina? Bueno, precisamente son todas esas frecuencias que la máquina genera debido a su funcionamiento propio y normal. Es decir, nuestra maquinaria, por más bien balanceada, por más bien alineada, por mejor sujeta que se encuentre, siempre va a producir una cierta cantidad de vibración mecánica, y esto es completamente normal. Lo que no es normal es que se junten o se sumen otras fuerzas ajenas a las propias del equipo, derivadas de problemas como desbalances, desalineaciones, rodamientos dañados, bandas dañadas, etc. Entonces, en conjunto, las frecuencias de estudio de la máquina son todas las frecuencias propias del equipo y todas las frecuencias propias de los problemas que puede tener este equipo. Y por eso es importante considerar qué máquina estamos analizando. Una bomba centrífuga como la que vemos en pantalla no es igual ni tiene el mismo comportamiento que un compresor de tornillos, un compresor reciprocante, que una caja de engranes. Todos son completamente distintos y van a tener frecuencias de estudio completamente distintos. ¿De qué depende que encontremos un problema en vibración mecánica? Precisamente del rango de frecuencias de estudio que tenga la máquina. De eso depende la detectabilidad de la falla. Si yo tengo un espectro de vibración mecánica, que es una gráfica de amplitud contra frecuencia, yo puedo tener dos problemas. Uno de ellos es que tengo un área muy grande dentro de mi espectro que no está siendo aprovechada y está siendo desperdiciada porque los rangos de frecuencia son demasiado altos. Es decir, nunca va a ocurrir nada dentro de esta zona de nuestro espectro. Y yo tengo otro problema, que probablemente tenga frecuencias de estudio de la máquina por arriba de la frecuencia máxima del espectro de vibraciones. Y esto está todavía peor, porque si en la primera opción lo único que tenemos es un espacio muerto, en la segunda opción, donde las frecuencias de estudio están por arriba de la del espectro, ni siquiera me voy a dar cuenta que algo está fallando hasta que mi máquina entre dentro de un mantenimiento correctivo. Lo más importante de todo esto es que ese máximo rango de frecuencia que puede tener mi espectro va a depender de mi equipo de vibración mecánica, de mi sensor y de mis métodos de acoplamiento. Vamos a ver algo sobre el equipo. ¿Qué consideraciones debo de tener para elegir un equipo para medir vibración mecánica? La principal división que existe es si nuestro equipo de vibración mecánica es un colector de datos completo, es decir, que tiene un analizador de espectros, FFT, de las siglas Fast Fourier Transformer o transformada rápida de Fourier, o es simple y sencillamente un medidor de vibración global o vibración general de la máquina, ¿verdad? Hay una amplia, muy amplia gama de equipos de vibración mecánica. Y esto es un error muy común que se comete a la hora de hacer la compra de un equipo. Muchas veces se especifica al departamento de compras que solamente queremos adquirir un colector de vibración mecánica. Y los medidores de vibración global, que son los equipos más sencillos, que solamente te dan un valor numérico de vibración, son muchísimo más económicos que los colectores de datos o analizadores FFT. Pero también la capacidad que tiene cada uno de ellos es abismal. Con un equipo de vibración global, solamente puedo saber si estoy bien o si estoy mal, pero restringido
en un rango de frecuencias bastante definido. En cambio, un colector de datos no nada más me ayuda a saber si estoy bien o estoy mal, sino también, debido a que tengo un rango de frecuencias dentro del mismo, a saber dónde o qué tipo de problema tengo. Y tengo la capacidad de poder hacer programación a voluntad dependiendo del tipo de equipo que tenga. Otra consideración son los sistemas expertos. Y los pongo entre comillas. Realmente son los sistemas expertos, tan expertos. ¿Qué es un sistema experto? Bueno, algunos equipos de vibración mecánica y los software de administración con los cuales vienen traen configuraciones preestablecidas para cierto tipo de maquinaria, en la cual si nosotros les damos datos técnicos básicos del equipo, como números de rodamiento, números de álave, tipo de motor, número de barras del rotor, el sistema experto me calcula los rangos de frecuencia para poder trabajar. Esto no deja de ser una decisión matemática. Y las matemáticas son exactas. Y en el mundo real, en el mundo de la maquinaria, no hay nada exacto. Siempre existen excepciones. Por eso es importante tener una base de conocimiento en vibración mecánica al momento de adquirir nuestro colector. Saber hasta dónde lo podemos llevar si no queremos trabajar con sistemas expertos. No estoy diciendo que los sistemas expertos sean malos. No, para nada. Todo lo contrario. En una planta en donde apenas estamos empezando con un sistema de mantenimiento predictivo con vibración mecánica, en donde no tengo una base de conocimientos, en donde no sé ni por dónde voy a empezar, un sistema experto te puede ayudar a levantarte o a cimentar una base sobre la cual vas a trabajar. El error que se puede cometer es querer continuar con el sistema experto durante todo el programa y no hacer cambios o modificaciones de manera adecuada. Los equipos en sí, los colectores de datos, los medidores de vibración global, tienen rangos de frecuencia. Algunos equipos tienen rangos de frecuencia preestablecidos, sobre todo los que son de baja capacidad, como los medidores de vibración global. Generalmente sus rangos de frecuencia llegan hasta 60,000 ciclos por minuto. ¿Qué pasaría si yo tengo una máquina que genera una frecuencia por arriba de esos 60,000? Mi medidor de vibración global nunca se va a dar cuenta de eso. En cambio, los otros colectores de datos, los que ya son analizadores de frecuencia, tienen rangos de frecuencia muchísimo más altos. Hablamos ya inclusive de 600,000, 1,000,000, 2 millones de ciclos por minuto. Inclusive que son frecuencias que son para maquinaria ya un poquito más especializada. Normalmente un colector de datos o analizador FFT tiene un rango de frecuencias bastante amplio que abarca un margen de maquinaria bastante amplio. Otra consideración también que debemos de tomar son los sensores y los métodos de montaje de estos sensores. ¿Por qué? Porque los sensores son los que nos van a permitir tener una señal adecuada a los problemas que tenemos, ¿verdad? Dependiendo de las frecuencias de estudio de la máquina. Y los métodos de montaje del sensor son la manera en que vamos a estar acoplando estos sensores a nuestro equipo. Son partes importantes. Hablando del sensor y sus métodos de montaje, aquí podemos ver un sensor abierto o en corte, ¿verdad? En su interior vemos su masa sísmica y vemos un cristal piezoeléctrico que viene siendo el material que está de color blanco, colocado en forma de corte dentro de esta base. De tal manera que cuando se coloca el sensor en la maquinaria, vamos a decirlo que la base va a formar parte del movimiento de la máquina,
pero la masa sísmica, como se encuentra separada por el cristal de nuestra base del sensor, va a empezar a hacer un corte sobre el cristal piezoeléctrico, que va a ser directamente proporcional a la vibración mecánica. Es así como obtenemos la señal. Tenemos varios tipos de sensores y varios rangos de frecuencia en el sensor. El sensor también tiene un rango de frecuencia. Así como mi equipo de vibraciones tiene un rango de frecuencia que normalmente es muy amplio, 1 millón de ciclos por minuto, 3 millones de ciclos por minuto, mi sensor de vibración mecánica también tiene un rango que se contiene adentro del aparato. Tenemos sensores de baja frecuencia, de propósitos generales y de alta frecuencia, dependiendo de los problemas que queramos captar en la maquinaria. Podemos llegar a captar frecuencias tan bajas como 60 ciclos por minuto a frecuencias tan altas como 1 millón o más de ciclos por minuto. Sin embargo, aunque yo tengo un rango de frecuencia en el equipo, tengo un rango de frecuencia en el sensor, también tengo un método de montaje que tiene un rango de frecuencia todavía más limitado. Y es lo que vemos en la parte de abajo de la diapositiva. Diferentes métodos de montaje me dan diferentes rangos de frecuencia. Teniendo el máximo del sensor cuando lo atornillo directamente a la máquina, cosa que resulta impráctica para mediciones con equipo portátil, a menos de que la máquina valga la pena hacer este tipo de instalaciones. Vamos a suponer una turbina con un incrementador de velocidad que genera más de 1 millón de ciclos por minuto en su frecuencia de engranaje, pues va a resultar inútil hacer la medición con una base magnética como las que tenemos por ahí, que están limitadas a 200,000, 300,000 ciclos por minuto. Vale la pena hacer ahí una instalación fija. ¿Cuáles son los errores que normalmente cometemos o se cometen a la hora de hacer la medición? Bueno, son varios los errores que pueden llegarse a cometer aquí dentro de la medida. Para empezar, la vibración mecánica sigue cierta regla y dice que debes de colocar tu sensor en la parte sólida más cercana al rodamiento siguiendo o buscando el centro de la flecha de la maquinaria, tal y como vemos en la ilustración del lado derecho de su diapositiva. En base a esto, nosotros tenemos un objeto tridimensional que es la máquina, la chumacera, el housing, el alojamiento del rodamiento, y ahí medimos 3 ejes tridimensionales, horizontal, vertical, axial. Ahí ponemos nuestro sensor, pero las configuraciones de estos alojamientos pueden ser muy distintas. Uno de los errores que podemos cometer es hacer una mala configuración en base a las frecuencias de estudio de la máquina. Otro error común es que tenemos señales que no son propias de la máquina debido a que no estamos haciendo la medición exactamente en el punto donde debemos de poner el sensor o estamos utilizando un método de acoplamiento de manera equivocada, ¿verdad? Ponemos el sensor alejado del rodamiento, ponemos el sensor alejado del centro de las flechas y esto no es correcto. Otro tipo de errores es la propia confusión, el factor humano, que al final de cuentas es un recurso humano, es una persona la que va a hacer la medición de vibración mecánica. Entonces, cambiar identificaciones, cambiar posiciones, también son errores que comúnmente se pueden cometer. En la parte de abajo de su pantalla podemos estar observando unas gráficas típicas de vibración mecánica que son características de error. Y ese es otro de los errores que comúnmente cometemos, ¿verdad? No observar los datos que estamos tomando porque tienen un significado para nosotros. Mi vibración debe ser periódica. En este caso que estamos viendo aquí, estamos observando cómo hay un paro intempestivo, ¿verdad? Hay un cambio violento en la señal de vibración. Eso es indicador de que algo sucedió ahí.
moví el sensor, pararon la máquina, cambió carga, etc. Esas son lecturas que son erróneas a la hora de hacer la toma de datos. Dentro de nuestra metodología o de nuestros procedimientos que debemos de hacer, se encuentra una parte bastante importante con respecto a rodamientos. Si nosotros no tomamos un parámetro adecuado, si nosotros no hacemos una configuración adecuada, pues difícilmente vamos a encontrar un problema en un rodamiento. El rodamiento es el corazón de la máquina. Si por algún motivo falla el rodamiento, es como si una persona tuviera un paro cardíaco, se detiene por completo. Difícilmente un rodamiento llega a su vida útil y muere de viejo, es decir, completa sus horas de trabajo normales. Normalmente un rodamiento muere antes, fallece antes. ¿Por qué? Hay diferentes causas. Un 16% se le achaca a un montaje incorrecto. Otra vez, factor humano, capacitación. Un 14% se le achaca a lo que viene siendo contaminación, manejo del rodamiento. Otra vez, factor humano. Pero un 36% y un 34%, el culpable de que los rodamientos no lleguen a su vida útil es por culpa de cargas dinámicas. Fricción por falta de lubricación, fatiga por vibración excesiva. Entonces, el rodamiento es una parte importante dentro de nuestra metodología o procedimientos. Yo puedo tener un espectro dentro de mi rango de frecuencias adecuado, pero probablemente el parámetro o los filtros que le asigné no son adecuados, de tal manera que yo supongo que no está sucediendo nada. Pero este mismo espectro tomado bajo otro parámetro con otros filtros me presenta una serie de frecuencias que son anomalía mecánica del rodamiento. Un rodamiento que a la hora de nosotros poder abrir y examinarlo, vamos a ver francamente que está generando una frecuencia de falla por defecto en una de sus pistas, y esto genera una frecuencia específica dentro del espectro que podemos claramente observar siempre y cuando tengamos dados de alta los parámetros adecuados y las configuraciones adecuadas y los rangos de frecuencia adecuados a mi máquina. Y todo esto no lo puedo cumplir, primero, si no conozco del tema, si no conozco y no sé identificar las frecuencias de estudio del equipo, de nuestra máquina. Si no conozco las frecuencias máximas que puede sensar mi analizador de vibración mecánica. Si no conozco las frecuencias máximas y mínimas que puede sensar mi sensor de vibraciones. Si no conozco las frecuencias máximas que pueda tener o obtener por el método de acoplamiento. Como pueden ver, el barrido de frecuencias es muy importante en cuanto a rango se refiere, porque podemos estar completamente fuera del punto o de la zona de estudio que queremos encontrar. Hablando un poquito de los conceptos que estamos viendo en las anteriores diapositivas, también hablamos del recurso humano. La persona que va a estar comprometida dentro del programa de mantenimiento predictivo con análisis de vibración mecánica. Esta persona debe de tener conocimiento, esta persona debe de tener habilidad, pero sobre todo, esta persona debe tener actitud. Conocimiento. El conocimiento es la teoría básica y la única manera de llevarla a cabo o de sacarla adelante es a través de la capacitación. Una capacitación que puede ser a través de alguna institución o una capacitación inclusive que puede ser automática o personal, ¿verdad? De cada uno de nosotros. El riesgo que corremos al hacer la capacitación de esa manera es que probablemente cometamos un error en la conceptualización y hagamos algo mal y lo sigamos haciendo durante un tiempo, ¿verdad?
Lo más conveniente es obtener nuestro certificado en cuanto a conocimientos de teoría básica. Pero decimos certificado entre comillas. ¿Qué significa que una persona esté certificada? Significa que ya tiene el documento, que ya tiene el papel que consta que es una persona certificada. Para nada. Una persona certificada es una persona que está capacitada, que puede hacer todo este tipo de cálculos, que está consciente de todo las características que debemos de tener a la hora de hacer una medición. Realmente a eso se le llama a una persona certificada. ¿Por qué? Porque la teoría es solamente una parte. La teoría te ayuda a llegar a la segunda, a la habilidad, a la experiencia. Yo tengo que aplicar de alguna manera, de alguna forma, estos conocimientos que estoy adquiriendo, que acabo de adquirir, ¿verdad? Una cosa es saber hacerlo, o sea, tener el conocimiento, y otra cosa es poder hacerlo, es decir, tener la habilidad. Y ahora sí que durante esta etapa de habilidad, como todo mundo, es normal cometer algún error. También de los errores se aprende, de los errores propios y de los errores de los compañeros, ¿verdad? Pero, ¿qué sería el conocimiento? ¿Qué sería la habilidad sin la actitud? ¿Qué es la actitud? Pues es la manera de ser de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la podemos relacionar directamente con el término de proactividad. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es accionar, es adelantarse a las cosas. Es todo lo contrario a la reactividad. Y hablando de mantenimiento, hablando de vibración mecánica, hablando de predictivo, la reactividad viene siendo un mantenimiento correctivo, que todo mundo sabemos que es en donde no queremos caer. ¿Cómo vamos a hacer para evitar caer en el correctivo? En lugar de ser reactivos, vamos a ser proactivos. Una cosa es saber hacerlo, tener el conocimiento. Otra cosa es poder hacerlo, tener la habilidad. Pero lo más importante de todos es querer hacerlo, tener la actitud. Y hay una formulita, ¿verdad? Por ahí que dice que el conocimiento más la habilidad multiplicado por la actitud te hace crecer como persona, ¿verdad? El conocimiento suma, la habilidad suma. Son importantes, no dejan de ser importantes. Para todo necesitamos conocimiento. Para configurar un punto de vibración mecánica, para comprar un equipo de vibración mecánica, para seleccionar un sensor. Para todo necesitamos conocimiento, habilidad, experiencia, horas de trabajo vividas. Pero sobre todo, si no tenemos una actitud que multiplique esto, pues difícilmente podemos llegar a lograr algo positivo, ¿verdad? En resumen, ya para darle fin a nuestro webinar, ¿qué puntos importantes para un programa de monitoreo de condición a través de vibración mecánica podemos resumir de todo esto? Como pueden ver, esto es la puntita del iceberg. Hay todo, hay todo un conocimiento, todo un marco teórico, toda una experiencia debajo de esta punta del iceberg, ¿verdad? Los invito a seguir adelante dentro de estos conocimientos. Lo primero y más importante es capacitación. Capacitación para desarrollar las habilidades. Capacitaciones certificadas o sin certificación, pero les recomiendo algo sobre todo en la capacitación. Tomen capacitaciones prácticas. Es un error muy común que se comete en la actualidad. Hay muchas capacitaciones que son meramente teóricas. Muchas veces la persona que está dando la capacitación ni siquiera ha ido a campo a hacer una medición de vibración mecánica y eso pesa bastante a la hora de compartir un conocimiento. Lo otro es el conocimiento de la máquina. Hojas de datos de la maquinaria. ¿Cómo puede un doctor operar a un paciente si ni siquiera sabe cómo se llama?
Lo mismo va a pasar con nosotros dentro de la vibración mecánica. ¿Cómo puedo decir que un rodamiento tenga una frecuencia de falla si ni siquiera sé cuál es el número de rodamiento que posee mi máquina? Conozcan su equipo, creen hojas de datos de maquinaria, creen un expediente por cada máquina y ese expediente debe ser dinámico y debe de crecer con el tiempo. Tengan un equipo de acuerdo a la necesidad de la planta. Probablemente ahorita mi necesidad sea saber si mis equipos están bien o están mal. ¿Para qué comprar un analizador grande? Un analizador de frecuencias. O tal vez ahorita mi necesidad ya sea tener un programa más establecido, en donde yo tengo de saber exactamente qué le sucede a mi máquina. Bueno, entonces necesito un colector de datos con analizador de espectros. Algo más elaborado. Elaboren procedimientos y planes de medición. Es otro error típico que se comete en vibración mecánica. Siempre está una o dos personas a cargo del departamento y cuando crecen y se mueven a otro departamento o otra planta, dejan desamparado al departamento de vibración mecánica. La persona que llega con los conocimientos en blanco o llega con conocimientos heredados, probablemente mal heredados, y sigue cometiendo errores que probablemente ya no cometía en los primeros, ¿verdad? Procedimientos y planes de medición son esenciales, no nada más para sustentar la vida del departamento, sino para también hacer las cosas de manera correcta. Y sobre todo, hagan la configuración adecuada en base a las frecuencias de estudio de sus equipos. No midan parámetros que están de sobra. No midan rangos de frecuencia que están de sobra. Lo único que hacen ahí es ocupar memoria y tiempo de su equipo de vibración mecánica. Si yo tengo una configuración adecuada es porque sé exactamente qué le va a doler a la máquina. Y eso va a hacer que mi programa de análisis con vibración mecánica sea bastante cerrado y sea, vamos a decirlo, bastante excelente en cuanto a su interpretación, en cuanto a su recomendación, en cuanto a su diagnóstico en la maquinaria. Por último, no dejen de dar seguimiento a sus rutinas de inspección y sobre todo retroalimenten en cuanto a lo que encuentran. ¿Para qué sirve la retroalimentación? La retroalimentación es una base sobre la cual podemos pararnos. Probablemente estamos haciendo un análisis y un diagnóstico inadecuado, ¿verdad? Yo diagnostico que hay un rodamiento dañado y resulta ser que no es. Entonces, esas señales que tú estás viendo son de otra cosa completamente distinta, ¿verdad? O probablemente yo no me di cuenta de un problema potencial y durante un preventivo me estoy dando cuenta que ya casi llegaba yo a una situación correctiva. Si yo no hago esas retroalimentaciones, difícilmente voy a poder ajustar mis niveles de vibración, mis rangos de frecuencia, mis parámetros de la manera adecuada para poder detectar un problema a tiempo. Son algunos de los puntos más importantes. Hay muchísimo más que ver dentro de la vibración mecánica. Pues de mi parte ha sido todo en cuanto a esta pequeña plática de vibración mecánica. Barrido de frecuencias, realmente estoy midiendo lo que debo de medir, estoy viendo lo que debo de ver. Entramos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, si alguna persona... Buenos días, Maldonado. Abrir un micrófono. Buenos días. ¿Me escuchas, Maldonado? Habla Jorge Rodríguez Mancha. Así es, Mancha. Así es, te escucho fuerte y claro. Tengo ya enlistadas unas preguntas. Si quieres, le damos primero camino a esas y luego Perfecto. a las que abran el micrófono. Ah, perfecto. Me parece muy bien. Entonces, por lo pronto vamos a dejar el micrófono silenciado. Vamos a las preguntas del chat con ayuda del ingeniero Mancha. Y ya posteriormente abrimos micrófonos. Claro que sí. Gracias a todos los que están aquí con nosotros en el chat.
Muchas gracias, Maldonado. Muy buena explicación y muy técnica la información que creo que le está sirviendo mucho, sobre todo por las preguntas que se están generando. Mira, una de ellas nos dice Julio Antonio Pérez. ¿Cómo se llama el equipo para vibraciones mecánicas? ¿Cómo se le denomina al equipo para analizar vibraciones mecánicas? Bueno, pues se le puede llamar de diferentes maneras. Se le puede llamar colector de datos, se le puede llamar analizador de vibraciones mecánicas así directamente. Se le puede llamar analizador FFT, que es lo que decíamos ahorita, que son las siglas de Fast Fourier Transformer o la transformada rápida de Fourier. Se le llama así porque ese es el proceso matemático que se usa para poder sacar las gráficas que se están analizando, ¿verdad? También en algunas ocasiones he visto que se les llama plumas medidoras de vibración o plumas medidoras de vibración global. Hay varios sinónimos realmente en cuanto a equipo de vibración mecánica, ¿verdad? Ok, muy bien. Félix María Rivera, de acuerdo a tus conocimientos, ¿qué medidor de vibración es más efectivo en el mercado? Bueno, Félix, esa pregunta está demasiado abierta y tiene mucho que ver con lo que estuvimos platicando. Tienes que escoger el medidor de vibraciones que se adecue a tus necesidades en tu planta, ¿verdad? Tienes que ver qué rangos de frecuencia o qué frecuencias de estudio tienen tus equipos. Tienes que considerar también inclusive los costos de los equipos de vibración mecánica, las características que pudiera llegar a tener. Yo te podría decir, no, pues cómprate el equipo más completo y más pesado que encuentres y más caro, pero al final de cuentas no vas a usar muchas de sus características. O igual te podría decir, no, cómprate el más barato, ¿verdad? No importa, pero te vas a quedar corto con ciertas necesidades. Entonces, depende mucho de lo que tú necesites como departamento de vibración mecánica y de lo que tú necesites en base a la maquinaria que tienes, ¿verdad? Por eso es importante que cuando se hace una compra de este tipo, los visite personal técnico con conocimientos adecuados y que le platiquen acerca de su maquinaria, que le platican acerca de sus necesidades para escoger un buen equipo, ¿verdad? Muy bien. Roberto García, ¿podría tratar algo breve en análisis de vibración en motores de combustión interna? Me imagino que los alcances que pudiera tener medir en motores de combustión interna y con qué característica de equipo, ¿verdad? Motores de combustión interna. Sigue siendo maquinaria rotativa. La diferencia es que un motor de combustión interna por naturaleza golpetea, ¿verdad? Entonces, hay que ver las características de velocidad que tiene el equipo y las características de sensores que pudieran embonarse a esos rangos de frecuencia, ¿verdad? Realmente podríamos decir que un motor de combustión interna está dentro del balance de planta. Regularmente los motores están trabajando alrededor de unas revoluciones por minuto que van de 600 a 1000 y fracción de revoluciones por minuto. Ese rango de velocidades, ese rango de frecuencias está dentro del balance de planta. La mayor parte de los colectores de datos pudieran accesar a ese rango de frecuencias sin ningún problema. Ok. Matías Saurac. Un sensor de 500 Hz no va a poder captar frecuencias mayores a esos 500 Hz. Ok. Un sensor de vibraciones que tiene un rango de frecuencia máximo de 500 Hz tiene, como todos los sensores, una curva del comportamiento en la frecuencia. Si tú das de alta en tu equipo de vibración mecánica tu espectro hasta 1000 Hz y conectas ese sensor, muy posiblemente vas a tener señal de 500 Hz a 1000 Hz.
Lo que no vas a tener es una señal adecuada. ¿Por qué? En la curva de respuesta a la frecuencia del sensor, conforme se aleje de su rango máximo, se acerca a su frecuencia de resonancia. La resonancia es un efecto físico en la vibración mecánica que lo que nos da como resultado es la amplificación de los valores de vibración. Entonces, muy probablemente la señal que tengas ahí no es una señal fidedigna de lo que está pasando en tu máquina. Hablando en amplitudes, puede ser que te marque una vibración mucho mayor a la que realmente tiene la máquina. Y hablando de frecuencias, probablemente no te presente alguna frecuencia que sí está pasando en el equipo. Bien. Por aquí, Estefanía Ponce. Algunas compañías no tienen los datos ya que recién están aplicando nuevos métodos en el mantenimiento. Allí, ¿cómo haría para empezar a saber dónde están los problemas? ¿Esto sería revisando cuáles o dónde se han generado sus problemas continuos? ¿Esto me daría algo más cerca? No sé si quieras que te haga las preguntas por separado, te lo paso todo seguido, Maldonado. Vámonos por separado, Ok. Mancha, por Dice favor. que cuando recién están aplicando métodos de mantenimiento, ¿cómo haría para empezar a saber dónde están los problemas? Bueno, una de las soluciones es capacitación, ¿verdad? Empezar con teoría básica en cuanto a vibración mecánica. Si apenas estoy empezando, bueno, lo primero que tengo que saber es tratar de buscar por dónde voy a empezar, ¿verdad? Con respecto a mis equipos. La otra es asesoría técnica o outsourcing. Es una práctica normal y es una práctica común que cuando yo quiero iniciar en una línea de predictivo, de mantenimiento predictivo, es tener un apoyo externo de compañías que ya se dedican a esto, ya tienen tiempo dedicándose. No quiere decir que vas a seguir toda la vida con ellos, sino que vas a aprovechar el expertise que tienen ellos para en un momento dado seguir adelante de manera independiente. Por otro lado, o lo que comentabas por ahí dentro de esta pregunta, sí es muy importante no nada más conocer la maquinaria físicamente, sino conocer su comportamiento, sus modos de falla, de qué manera falla, si tiene fallas recurrentes, cada cuándo falla. Todo ese tipo de estadística es un soporte muy grande al análisis de vibración mecánica. Ok, continuando con la misma pregunta, esto sería revisando cuáles o dónde se han generado sus problemas continuos, que es lo que comentas, ¿no? Que ir llevando una estadística de lo que les está pasando, pero tomar decisiones para implementar, lo dices correctamente, hay que tener conocimiento bastante extenso en esto para que puedan implementar el mejor programa, ¿no? Va por ahí más. ¿Tendría que esperar a comprar un equipo colector de datos y en qué tiempo tendría una base de datos certeros? Aquí lo único que yo le preguntaría a Estefanía es si ya hay conocimiento de vibraciones dentro del personal que compraría el equipo o se iniciaría desde cero comprando equipo y aprendiendo con el equipo, ¿no? Porque aquí lo que dice es, tendría que esperar a comprar un equipo colector de datos para todo lo que preguntamos anteriormente, Maldonado. No necesariamente. De hecho es importante, inclusive en algún curso se toca, ¿verdad? En la teoría de vibración mecánica, en la norma ISO que maneja el conocimiento teórico mínimo que debe tener un categoría 1, categoría 2, categoría 3 de vibración mecánica. En las etapas iniciales habla de los equipos de vibración mecánica. ¿Por qué? Porque se pudiera llegar a cometer el error de comprar algo que no nos va a servir, algo que nos ha tocado ver comúnmente en la industria, ¿verdad? Nos acercamos a un departamento, quisieron iniciar con su proyecto y les compraron un equipo que no es adecuado a sus necesidades. Entonces, no necesariamente tienes que esperar a comprar un equipo para capacitarte. Inclusive yo creo que es mejor tener un marco teórico antes de tomar esa decisión, que es muy importante porque
no regularmente te sueltan un presupuesto tan elevado para invertir en tu departamento, ¿verdad? Entonces, si vas a invertir, invierte bien. Y si vas a invertir bien, es porque conoces en qué vas a invertir. Por ahí son las que anotamos. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarte ya más directamente. Adelante. Creo que ya no hay preguntas. Bueno, sí. Sí. A ver. Aparicio, ¿ibas a comentar algo? Sí, buenas. ¿Qué Profesor, tal? mire, si le quiero hacer una consulta. Adelante. Lo que hemos estado escuchando aquí, más que todo he escuchado sobre vibraciones a equipos eh, de sistemas mecánicos, pero si por casualidad yo necesito hacerle una prueba vibratoria a una estructura, ¿cómo, cómo serían las bases o el equipo necesario? O sea, sé que tengo que coger el curso y todo lo demás para saber hacerlo, pero ¿cuáles serían la base para yo hacerle una medición a una estructura de vibratoria, ¿no? Para saber la vibración de la estructura. Ok, muy bien, sí, es muy buena pregunta, Aparicio. La vibración mecánica definitivamente no se concentra solamente a maquinaria rotativa. Como bien dices tú, también puede aplicarse a estructuras. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿para qué vas a medir vibración en la estructura? Y ese para qué pudiera tener dos respuestas. La primera de ellas es para ver la forma en la cual se está deformando. Y la otra podría ser para cotejarlo contra alguna norma o alguna normatividad que pudiéramos tener por ahí. Un ejemplo de esto es, imagínense una mesa de coordenadas en donde se hace medición alguna pieza y que resulta ser que al lado de la nave o del cuarto o de la oficina donde se encuentra esa máquina de coordenadas están los rieles del ferrocarril. Entonces, cada vez que pase el ferrocarril por ahí va a tener una cantidad de vibración, lo que viene siendo la estructura del suelo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres saber de qué manera está vibrando la estructura, ese tipo de estudios se va hacia un campo especializado en la vibración mecánica que se llama ODS, Operating Deflection Shape, o forma operativa de la deflexión, ¿verdad? De la estructura. Este tipo de estudios se hace con los mismos colectores de vibración mecánica y con un software especial, en el cual normalmente haces un modelo de la estructura, perdón, haces un modelo de la estructura y pones diferentes nodos en los cuales vas a recopilar información mecánica y esa información de vibración mecánica que recolectas con tu equipo, lo metes adentro del software, dentro de ese modelo y el software hace la simulación de cómo se está moviendo. De tal manera que tú puedes confirmar algún problema o darte cuenta en qué parte está más débil la estructura. Otra manera de hacer este tipo de estudios sin complicarnos tanto hacia el ODS, porque es un estudio que requiere pues un conocimiento, un software, un equipo adicional, es tomar fase. La fase es otra característica de la vibración mecánica que me permite ver cómo vibra una parte de la estructura con respecto a otra. Si yo tomo fase en esa estructura, me puedo dar una idea de cómo está vibrando, si está vibrando así, si está vibrando así, si está haciendo esto. Claro que es una forma más primitiva y va a ser un poquito más lenta o más tediosa sacar la manera en que está vibrando. Por el lado de las normativas, bueno,
qué equipo, qué rangos, qué parámetros, la misma normativa te lo debe de dar, ¿verdad? Hay normas oficiales en diferentes países que tratan acerca de la vibración mecánica en estructuras, ¿verdad? Si esta es una mesa de coordenadas, entonces no debe de haber más de tanta vibración mecánica medida en este parámetro, medida en este rango de frecuencia, medido en este eje de medición. Ahí es un poquito, vamos a decirlo, más sencillo, porque la misma normativa te debe de dar las pautas para hacer una configuración adecuada de tu punto de vibración mecánica. Por ahí, bueno, creo que Estefanía abrió el micrófono, pero más quiero hacer una pregunta que hizo por aquí Juan Heredia que se me había pasado. En base a su experiencia, ¿de qué manera resolvería un problema de resonancia en la estructura de una maquinaria? Bueno, va dividido en dos. Y dice, adicional, ¿cuál técnica de análisis avanzados, tales como el ODS que comentas, análisis modal, sería más eficiente para la modificación a la estructura? No sé, la primera es, ¿cómo resolverías lo de resonancia en una estructura? Y luego después, ¿con qué lo analizarían? Ok. La resonancia es un amplificador de vibración mecánica. ¿De qué depende la resonancia? De tres cosas: la frecuencia que está excitando, la elasticidad del sistema y la masa del sistema. Cambia cualquiera de esas tres y resuelves tu problema. La cuestión aquí es que no todas las puedes cambiar fácilmente, ¿verdad? No fácilmente a lo mejor puedes agregar o quitar masa. No fácilmente puedes a lo mejor cambiar las velocidades de los equipos. Pero lo que más comúnmente se hace es quitar o agregar rigidez a un sistema. Esa es la solución más común dentro de la resonancia para solucionarla, ¿verdad? Y la otra pregunta decías, Jorge. ¿Cuál técnica de análisis avanzado, tales como ODS o análisis modal, sería más eficiente para hacer la modificación a la estructura? Ok. Generalmente se utiliza el ODS para hacer la modificación a la estructura, pero no es algo en lo que necesariamente tengas que invertir. Muchas veces, si tú sondeas las estructuras con tu sensor de vibraciones, inclusive haces mediciones de fase, puedes encontrar en qué puntos exactamente se está moviendo más la estructura. Simple y sencillamente ahí es donde debes de poner un refuerzo. Porque al final de cuentas el ODS no te va a decir exactamente aquí pon el refuerzo. Te va a dar una idea de cómo se está moviendo para que tú veas y pongas ese refuerzo. Ok. Marcelo Fernández pregunta, buenos días, con respecto a los motores de combustión interna, ¿qué tan cierto es que un motor de 4 tiempos, al tener un problema de combustión al respecto, muestra un pico a 0.5x a la velocidad de giro, generando una alta vibración adicional? ¿Se puede realizar pruebas de impacto con un colector sin tener esta opción disponible? No sé si me expliqué en la pregunta. Me da la impresión que son dos preguntas. Así es. Primero pregunta que si en un motor de 4 tiempos se genera un pico a 0.5x a la velocidad de giro. Bueno, normalmente un motor de combustión interna va a estar golpeteando, entonces probablemente va a estar presente las frecuencias de 0.5x, 1x, 1.5, 2, 2.5 dentro del espectro, ¿verdad? Yo me iría más por el lado del cambio de los armónicos en los motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque a la hora de que tenemos un problema de combustión vamos a tener más golpeteo dentro del mismo motor. Probablemente alguna de esas frecuencias coincida con una natural y sea más alta. Eso ya va a ser por cuestiones de la rigidez y masa del sistema. Okay. La otra pregunta era generando una alta vibración, me imagino que a esas frecuencias, generando una alta vibración adicional, generando una alta vibración adicional, se pueden realizar pruebas de impacto con un colector sin tener esta opción disponible. Ok, es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que probablemente alguna de estas frecuencias o armónicos de la frecuencia pudiera llegar a coincidir con una frecuencia natural y entrar en resonancia.
Una vez que tenemos nosotros resonancia en un sistema, podemos localizar la frecuencia a la cual se está presentando o confirmar la frecuencia a la cual se está presentando haciendo una prueba de impacto, tal y como lo comentas. En la actualidad, casi todos los equipos tienen un menú para hacer la prueba de impacto. Inclusive ya hay hasta sensores especiales para hacer prueba de impacto. No necesitas ni el programa, ni el menú, ni el sensor para hacer la prueba de impacto. Se puede configurar un punto fuera de ruta con unas características, una serie de características especiales, filtros especiales, poner tu sensor y usar un martillo de goma para hacer el impacto y excitar la frecuencia natural del sistema. No es necesario ni un sensor ni un programa especial. Ok. Por ahí Estefanía había abierto el micrófono y leí una pregunta. No sé si Estefanía aún tenga por ahí la pregunta. Hola, hola. Sí, bueno, ya también adelantaron otro compañero hizo algo de referencia a lo que iba a consultar. Le agradezco por la atención y por la respuesta a mis preguntas. Al contrario, Estefanía, muchas gracias a ti también por las atenciones. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Y si no, para dar por finalizado la sesión con el ingeniero Maldonado en este tema tan importante de las vibraciones. Pues yo creo que no queda más que agradecerles mucho. Maldonado, te cedo la palabra para agradecimiento. Sí, pues muchísimas gracias, al contrario, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Asimismo, les agradecemos a nuestras empresas hermanas, INPIC, Bannister, Adman, Improca y Van Bogman, que nos apoyan en estos temas y con las cuales hacemos equipo dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Les agradezco bastante sus atenciones. Aquí están mis redes sociales para cualquier duda o aclaración futura. Quedo a sus órdenes. Gracias por su atención.